Bueno, efectivamente hay 18 reformas de carácter constitucional presentadas el pasado 5 de febrero por parte del presidente de la República. La Comisión de Puntos Constitucionales ya dictaminó 17 sin ningún cambio, sin sin manera de tomar en cuenta las diversas opiniones que hay en los diferentes grupos parlamentarios, donde las aprobaron de manera fast track. Este jueves se estará discutiendo la de la reforma judicial, la más importante de todas, que se estará discutiendo y lo que está haciendo el grupo parlamentario oficialista es generar los dictámenes para poderlas dejar vivas y poderlas mandar a la mesa directiva y que al arranque de la legislatura siguiente, la legislatura número 66, puedan ser discutidos en el Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Por qué los dictámenes? Porque si las dejaban como iniciativas, se iban al archivo de la Cámara de Diputados. Entonces, fue lo que hicieron, dejarlas vivas. ¿Y qué trae de contexto? Pues bueno, en algunas son importantes. El PAN ha acompañado diversas reformas de carácter constitucional, todas las que tienen que ver con apoyos hacia los jóvenes, a las mujeres, todas las que tienen un carácter social. Pero en esta importante, por ejemplo, la reforma judicial, el tema de vías férreas, que también quiere el presidente que sean utilizadas las vías férreas para transporte de carga y de pasajeros, que no puede ser las mismas vías férreas. Bueno, y aparte que ya están concesionadas, que hay que esperar a que concluyan los procesos de concesión y que bueno, están traslapando instrumentos jurídicos, y eso lo hemos hecho saber en los diferentes comisiones donde se ha estado discutiendo todo esto sin escuchar absolutamente nada. Y el tema de la reforma judicial, pues bueno, esta reforma judicial se hicieron los muy anunciados foros, los parlamentos abiertos en los diferentes estados de la República, pero bueno, ya se circuló el dictamen y no viene incluida ni una sola aportación de lo que se hizo en los diferentes foros, en los parlamentos abiertos, que se anunciaron desde el pasado mes de julio. Entonces, lamentable que esto haya sido una farsa, que esto haya sido nada más una simulación, que el presidente y el oficialismo no estén escuchando las diversas opiniones y que ellos traen su discurso y que dicen que el pueblo les mandató la intención de cambiar la Constitución, y la realidad es que pues ellos nada más tienen el 52% de la votación a nivel nacional, pero hay un 48% que no votó y hay otro porcentaje que votó por la oposición. Entonces no tienen, de los 100 millones de mexicanos, solamente traen 35%, los 35 millones de votos que sacaron. Entonces no tienen la mayoría de los ciudadanos mexicanos para que voten y reformen esta Constitución. Hoy lo que nos espera es estar atentos a lo que defina en primera fase la autoridad electoral de esta semana para la asignación de pluris, y nosotros esperemos que a la oposición le pueda asignar y que con las mayorías podamos tener un tercio de la Cámara de Diputados, que sí se puede, y entonces ya con esto no pasarán o se verán obligados a que para contar con más de las 2/3 partes puedan escuchar a la oposición y puedan ser incluidas todas estas aportaciones que se hicieron en los parlamentos en el resto del país. Y en la Cámara de Senadores, pues bueno, en la Cámara de Senadores, en la realidad hoy en día no tienen las 2/3 partes. Okay. Si la oposición se mantiene, pues no debería de pasar esta reforma. Para la próxima legislatura el Senado, el oficialismo no tiene las 2/3 partes en el Senado. En teoría no debería de pasar. Habrá que estar atentos quiénes son los senadores que se van a ir con el oficialismo, ¿no? En el caso de que sucediera o que pasara. Entonces hay que estar atentos. Vienen 2 semanas muy importantes. Esta semana que se va a aprobar indiscutiblemente, porque es con la mitad más uno, la reforma del presidente en materia judicial. Esa va a caminar sin mayor problema, y habrá que esperar esta semana también la asignación de pluris, y si no da la autoridad electoral lo que corresponde, sin lugar a dudas estaremos en el tribunal, y el tribunal tendrá que definir, y ellos serán los que decidirán hasta dónde quieren ponerse la soga en el cuello. Que en su caso la tienen, porque en esta reforma viene también su renovación o suspensión. Claro, les dan alguna extensión a algunos de ellos, hasta el 33, si mal estoy. Pero finalmente se convirtió en el Tribunal de Constitucionalidad. Es correcto, desde el tribunal, la Sala Superior se convierte en un tribunal más importante. Hoy lo sorprendente es que con el dictamen puede haber magistrados de la Corte por tómbola, por sorteo. O sea, la justicia
no la puedes partidizar, la justicia no la puedes politizar. ¿Qué hacen los magistrados? ¿Qué hacen los jueces? ¿Qué hace el Poder Judicial? Acatar lo que mandatan las leyes que hace el Poder Legislativo. Ellos no están en la parte política. En lo político sí estamos, los que estamos en el Poder Judicial, ahí es donde se arman y se hacen las leyes. Los jueces y magistrados lo único que hacen es cumplir la ley. Por eso no se puede partizar, porque ahí es un tema de un servicio de un servicio civil de carrera, es profesionalismo, es capacitación, es estudio constante. Ellos no están en las calles, en las plazas. Su responsabilidad es dictaminar, sentenciar en función de lo que dice la ley, lo que dice la propia Constitución. A eso están obligados ellos, no andar en las calles, no politizar la justicia. Y hoy el presidente quiere politizar la justicia. En América Latina solamente hay un solo país que tiene magistrados electos por voto popular. Y es un caos. Y es un caos. ¿Sí? Y lo que hizo es que ese Poder Judicial lo eligieron, y cuando cambió el poder, esos magistrados se le fueron a la yugular al presidente que promovió eso, Evo Morales. Así es. Oye, Pablo, ya está la elección, ya están los resultados, ya están las lecturas. ¿Qué toca ya de Pablo Martínez y de la sociedad civil y de los partidos políticos de aquí en adelante? ¿Hay que organizarse? ¿Hay que dejar pasar? ¿Qué hay que hacer? No, yo creo que hay que seguir participando. Bueno, nosotros como la parte legislativa, nosotros iremos a dar el debate, a dar la discusión, a poner las ideas de lo que verdaderamente debe de ser un poder judicial y diferentes temas. Vamos a dar el debate y a dejar el testimonio de que a nosotros sí nos preocupa la división de poderes, a nosotros sí nos interesa fortalecer los poderes, y que a nosotros sí nos interesa tener, en este caso el Poder Judicial, un sistema de justicia robustecido, fortalecido, y que podamos entrar a la parte medular del Poder Judicial, lo sustancial, lo que verdaderamente los vicios, atora. Porque sí existen algunos. Sí, claro, supuesto, claro. Sí. O sea, que hay que entrarle al sistema judicial, eso, sí, claro. pero no es cambiando los magistrados, ni es cambiando los jueces, ni elegirlos por voluntad. O sea, el tema, la operación, es a la que hay que entrarle. Exacto, sí. Del tema del sistema judicial. Ahí es donde hay que entrarle, y eso es lo que hay que reformar, que es lo que deberíamos estar discutiendo hoy en día. Y que bueno, la sociedad debe de visualizar qué es lo que está sucediendo y cómo están tomando en un proceso electoral de los que llegan a los espacios de poder, que les dieron la mayoría en la Cámara de Diputados, pues que sepan qué es lo que van a votar y que les exijan. Hoy en día la sociedad tiene que estar atenta, tiene que estar participativa y tiene que cuidar este país, porque está en riesgo su futuro, está en riesgo el futuro de sus hijos, está en riesgo el futuro de los nietos, y está en riesgo la estabilidad judicial, jurídica de todos y cada uno de los ciudadanos y de los entes jurídicos que hay en este país.